Antes de empezar, toma asiento, relaja los hombros y respira profundo 3 veces. Suelta la tensión en la mandíbula, deja que el aire llegue al abdomen y permite que la mente se abra a una idea: recibir sabiduría para gobernar tu vida. Ahora, en voz baja y con intención, repite 3 veces una frase breve y distinta a la habitual. Abro mi camino a la abundancia. Hazlo sintiéndolo, como si ya estuvieras recibiendo la buena noticia que esperas. Si no ves el video completo, probablemente te pierdas algo importante que puede cambiar tu vida. Y si quieres aumentar la posibilidad de que llegue una buena noticia mañana, suscríbete al canal, dale like y comenta algo sencillo y poderoso. Por ejemplo, activo mi abundancia. Hazlo creyendo, como si ya viniera, y expresa en una línea cuál de estas lecciones vas a aplicar primero. Es una pequeña acción que compromete tu intención y ayuda a que este mensaje llegue a otras personas que puedan necesitarlo. Sin nada más que decir, empecemos. Parte primera. El origen de la petición y la primera lección: la compañía que eliges. La historia que nos trae el guión comienza con un hecho decisivo. Salomón, hijo de David y Betsabé, es coronado siendo apenas un muchacho, con apenas 12 años de edad. Frente a la inmensa responsabilidad de gobernar, se arrodilla y ora con honestidad. No pide una vida larga ni riquezas inmediatas, pide sabiduría para dirigir a su pueblo. Esa petición transforma su destino. Dios le concede sabiduría, más que a cualquiera hasta entonces, y como consecuencia de esa sabiduría llegan riquezas, gloria y victoria, siempre acompañadas de la condición de permanecer en obediencia. La primera lección que el propio Salomón enuncia en sus proverbios y que el guión subraya es contundente. El que anda con sabios, sabio será, y el que anda con necios será quebrantado. No es un aforismo moral vacío, es una observación sobre la naturaleza contagiosa de las relaciones y sobre la forma en que la compañía gobierna el carácter. Salomón, que aconseja a los jóvenes a mantener el corazón en camino recto, complementa esa advertencia con imágenes prácticas. No andes con borrachos, no celebres con los glotones. La pereza y la búsqueda constante de placer terminan vistiendo a quien la practica con harapos. Profundicemos en lo que esto significa y en cómo se aplica a tu vida hoy. Primero, la compañía como molde. Las personas con las que te mueves no solo comparten aficiones, modelan tus reacciones, tu lenguaje y tus prioridades. Si tus conversaciones habituales giran en torno a excusas, quejas y justificaciones, terminarás adoptando una versión de esos hábitos. Si en cambio tu círculo celebra el estudio, la disciplina y la responsabilidad, esos impulsos pasarán a formar parte de tu ritmo cotidiano. Salomón lo resume con simpleza. Caminar con sabios es caminar en sabiduría. Caminar con necios es exponerte a la quiebra moral y práctica. Segundo, la prevención práctica. El texto advierte contra 3 figuras que simbolizan caminos peligrosos: el borracho, el glotón y el perezoso. No se trata solo de juzgar comportamientos aislados. Salomón señala consecuencias previsibles. La embriaguez conduce a la ruina, la gula al desorden y la pereza al empobrecimiento. Por tanto, la medida prudente que propone es evitar la familiaridad con esos estilos de vida. Si te rodeas de personas que normalizan la autocomplacencia, tu disciplina se erosiona. La sabiduría practica una regla simple: protege tu entorno como proteges tu tiempo y tu dinero. Tercero, la guía filial y la transmisión de sabiduría. El guión recuerda la voz de la tradición: escucha a tu padre, no desprecies a tu madre cuando sea anciana. Ese mandato no es solo familiar, es una invitación a reconocer que la sabiduría se transmite y se conserva. Salomón mismo se convierte en depositario de una herencia. Sus proverbios fueron recogidos para que futuros jóvenes aprendan a elegir compañía, a respetar la experiencia y a no despreciar la voz que advierte. Si desprecias esa voz, pierdes un atajo valioso: la experiencia de otros. Cuarto, cómo practicar la lección en el día a día sin sofisticaciones. Haz un inventario de tus conversaciones diarias. ¿Qué temas predominan?
quién te empuja hacia la acción y quién te arrastra a la queja. Identifica y limita la exposición a las voces que restan. Establece una regla de relación. Por ejemplo, prioriza encuentros con quienes estudian, actúan o fomentan el bien. Reduce el tiempo con quienes repetidamente celebran la autocomplacencia. Haz del hogar y el trabajo espacios de entrenamiento. Propón temas constructivos. Comparte lecturas. Invita a la práctica y evita normalizar excusas. Salomón enfatiza la rectitud de camino. Convertir el entorno en escuela es una forma de obedecer ese llamado. Quinto, la relación entre compañía y destino. Salomón no solo advierte, implícitamente muestra que la sabiduría es la fuente que atrae bendición. Él pidió sabiduría y por medio de ella vino prosperidad. La lección práctica para ti es que buscar sabiduría en tu círculo multiplicará tu capacidad para tomar decisiones que produzcan bienestar. Rodearte de mentes que piensan en términos de largo plazo, responsabilidad y servicio es atraer condiciones que favorecen la construcción duradera. Sexto, una palabra sobre la obediencia vinculada a la elección de compañía. En la promesa divina a Salomón aparece una condición: permanecer en obediencia. El respeto por la ley, por la disciplina y por los mandatos que sostienen la vida recta es el complemento necesario de la buena compañía. No basta con estar cerca de sabios, hay que practicar lo que ellos señalan. La compañía da dirección, pero la obediencia la hace efectiva. Para cerrar esta primera parte, toma una tarea concreta que brota del propio texto. Hoy, identifica una relación que necesita ser cuidada, mejorada o reemplazada. Si hay alguien que te arrastra hacia la queja o la complacencia, reduce su influencia. Si hay una voz de sabiduría que ignoras, préstale atención. Escribe una breve nota. ¿Con quién caminaré esta semana para ser mejor? Colócala donde la veas al despertar. Lección 2. No te asocies con el hombre iracundo, ni andes con el hombre violento. No te asocies con el hombre iracundo, ni andes con el hombre violento, no sea que aprendas sus maneras y tengas el lazo para tu vida. Esa admonición, tomada de los proverbios, no es solo un aviso moral, es una ley práctica sobre cómo las conductas se transmiten y cómo las alianzas modelan destinos. Primero, la verdad central. Salomón no habla desde la abstracción, observa la vida y registra una certeza humana constante. La conducta de quienes te rodea ensancha o encoge tu carácter. Caminar con ira y violencia no es simplemente exponerse a peligros externos, es permitir que esos modos de ser se incrusten en tus respuestas automáticas, en tu diálogo interior y en las decisiones que tomas en segundos. Lo que se practica se convierte en reflejo. Si te acostumbras a la prontitud de la ira, tu resolución será precipitada. Si te acostumbras a la violencia verbal o física, tu criterio se endurece y tus relaciones se degradan. Salomón habla de aprender sus maneras. No es una metáfora vacía, es la observación de que los patrones ajenos se vuelven propios cuando se repiten en nuestro entorno. Segundo, la consecuencia social y personal. El texto conecta esa asociación con la prosperidad que Dios concedió a Salomón. Su reinado fue próspero y pacífico porque su liderazgo estuvo en armonía con Dios. La paz de un reino no es solo ausencia de guerra externa, es integridad interna, coherencia de juicio y dominio sobre las pasiones. La compañía iracunda y violenta destruye esa coherencia, erosiona la reputación, quiebra relaciones, arruina planes. Por tanto, la advertencia de no asociarse con hombres violentos es también una invitación a preservar la estabilidad de tu vida y la prosperidad de lo que diriges. Tercero, la dinámica psicológica. La ira y la violencia actúan como detonadores automáticos, operan en lo emocional antes de que la razón intervenga. Cuando te expones habitualmente a reacciones agresivas, tu sistema nervioso aprende a anticiparlas. Tu propia amenaza interna se activa con mayor facilidad. Esa reactividad reduce tu capacidad para pensar con calma, para negociar, para construir. Salomón, con su sabiduría práctica, nos previene contra ese contagio emocional. Lo que absorbes en tu entorno será la materia prima de tus respuestas futuras. Cuarto, la peligrosidad del lazo. El guión usa la palabra lazo para indicar que esas maneras pueden atarte. No se trata solo de reflejo, sino de condicionamiento. Hábitos morales y prácticos que imponen un patrón de vida. El lazo no aparece de un día para otro, se forma por la repetición. Por ello la urgencia en el consejo. Alejarse a tiempo evita que el lazo tome fuerza. Ser prevenido no es cobardía, sino prudencia.
Preservar tu juicio es responsabilidad hacia ti mismo y los que dependen de ti. Quinto, ¿cómo aplicar esta lección sin rituales complejos? Salomón da direcciones claras que pueden transformarse en acciones concretas sin adulterar el mensaje original. Observa tus amistades y tus ambientes habituales. Identifica si la ira, la queja constante o la violencia están presentes con frecuencia. Define límites prácticos. Reduce el tiempo en reuniones donde la rabia sea la nota predominante. Evita conversaciones que degeneran en ataques personales. Establece distancia con quienes ejercen violencia de manera reiterada, sea física, verbal o emocional, porque la cercanía normaliza lo que antes resultaba excepcional. Practica la calma como hábito. Aprende a pausar antes de responder, no para reprimirte indefinidamente, sino para no convertirte en eco de la ira que te rodea. Esa pausa es la diferencia entre dominio y reacción. Protege a los vulnerables a tu cuidado. Si la violencia de otros amenaza a tu familia o equipo, la prudencia te obliga a actuar en defensa de la paz y la integridad. Sexto, la sabiduría del consejo. El proverbio no pide soledad total, pide discernimiento en las asociaciones. No todo el mundo enojado es un enemigo irreparable, pero el patrón repetido de ira y violencia sí debe ser observado y, si es necesario, confrontado o evitado. Hay momentos en que la distancia es cura, hay otros en que la corrección, dada con sabiduría, puede ser instrumento de cambio. Salomón no propone aislamiento dogmático, sino elección sagaz. La compañía debe edificar, no quebrantar. Séptimo, la relación entre ira, violencia y pobreza moral o práctica. El guión conecta este tipo de comportamiento con la ruina eventual. Quien camina con falsedad, engaño o violencia, será quebrantado. La prosperidad que Salomón experimentó no brotó en un terreno de cólera, brotó en un terreno de juicio y de orden. La lección práctica para tu prosperidad es clara. Si quieres construir algo que dure, una familia, un negocio, una reputación, debes eliminar fuentes de corrosión, y la ira sostenida es de las más corrosivas. Octavo, ejercicios concretos para transformar la respuesta emocional, sin inventar teorías ajenas. Cuando sientas que la ira emerge en una conversación, reclama el derecho a pausar. Usa una fórmula simple: necesito un minuto para pensar, y vuelve con juicio. Practica la interrupción de la cadena. Si tu círculo reproduce quejas continuas, propone un cambio de pauta, una conversación enfocada en soluciones, no en lamentos. Cultiva la capacidad de nombrar emociones sin actuar por ellas. Decir siento enojo sin descargarlo inmediatamente es un acto que distancia el impulso de la acción. Estas prácticas nacen de la idea central de Salomón: dominar las pasiones y no ser dominado por ellas. Noveno, el liderazgo prudente. Si ocupas posición de influencia, tu ejemplo determina el clima. Salomón no llegó a la paz de su reino por accidentales disposiciones personales, lo logró por la disciplina de su vida y por la manera en que gobernó las pasiones en su entorno. En la práctica, lidera con serenidad, corrige con juicio, no con ira, exige responsabilidad sin caer en el grito. La autoridad que se construye con calma preserva la cohesión y atrae cooperación. La que se impone por violencia cosecha resentimiento y fractura. Décimo, una tarea para hoy que respeta la lección original. Identifica una situación o relación donde la ira o la violencia se hayan vuelto habituales. Decide una acción práctica, reducción de contacto, establecimiento de límites claros o una intervención medida para proteger tu espacio moral y emocional. Escribe la acción y colócala en un sitio visible. La previsión es la mejor forma de no aprender costumbres que te rompan. Para cerrar esta segunda parte, recuerda la contrapartida. Si te alejas de la violencia y cultivas la calma y el juicio, no solo preservas tu paz interior, sino que abres el camino para que la bendición y la prosperidad, como en el reinado de Salomón, arraiguen en tu vida. La elección de compañía no es menor, es arquitectónica. Hazla con cuidado. Lección 3. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Esa sentencia de Salomón no es una recomendación cultural, es una prioridad ontológica. Primero, lo que debes entender es la inversión de valores que plantea. La sabiduría se pone por encima de lo que normalmente consideramos riqueza. No se trata de despreciar las posesiones, sino de ordenar la vida de modo que el saber gobierne lo que posees y no al revés. Cuando la inteligencia, entendida como juicio práctico, preside tus decisiones, las posesiones emergen como consecuencia, no como fin. ¿Qué significa adquirir sabiduría según el guión? El guión conecta esta lección con actitudes concretas.
desarrollar un corazón agradecido, destruir las semillas de la codicia y la envidia, y edificar la casa con sabiduría y buen juicio. Observa 3 claves: sabiduría versus codicia. Salomón señala que la codicia y la envidia son semillas que, si no se arrancan, terminan por gobernar la vida. Decir adquiere sabiduría implica adoptar prácticas que neutralicen la comparación y la acumulación desordenada. La persona sabia reconoce lo suficiente y administra con sentido. Corazón agradecido. La gratitud no es un adorno espiritual, es una fuerza que transforma la percepción. Un corazón agradecido reduce la ansiedad por lo que falta y permite ver oportunidades en lo que se tiene. Salomón vincula la felicidad duradera con el cultivo de esa disposición. No es simplemente estar contento, es organizar la percepción para que la mente pueda razonar y planear con temple. Casa edificada con juicio. La metáfora de la casa construida con sabiduría y fortalecida por buen juicio señala lo práctico. Las decisiones diarias, gastos, relaciones, inversiones, hábitos deben responder a un criterio maduro. Cuando la casa, la vida, se diseña desde la inteligencia, sus habitaciones se llenarán de toda clase de riquezas, paráfrasis del proverbio. Es decir, la prosperidad llega como efecto de la prudencia. ¿Cómo cultivar la sabiduría sin añadir cosas fuera del guión? Partiendo de lo que el guión dice, aquí tienes procedimientos prácticos para profundizar la lección, todas consistentes con el mensaje original y sin inventar elementos nuevos. Ritual de lectura y reflexión. Dedica un tiempo diario a leer con intención, no consumo pasivo. Lee un proverbio o una idea práctica y escribe en un cuaderno. ¿Qué aprendí? ¿Cómo aplico esto hoy? La escritura transforma conocimiento en juicio. Inventario de envidia y codicia. Haz un ejercicio honesto. Durante una semana, anota cada vez que sientas envidia o deseo desordenado. Registra qué lo provocó y qué alternativa orientada por la sabiduría podrías elegir. La repetición del ejercicio disminuye la potencia de esos impulsos. Práctica de la gratitud operativa. No basta pensar gracias. Concreten 3 acciones semanales que expresen esa gratitud. Ayudar a alguien, conservar algo en buenas condiciones e invertir tiempo en aprendizaje. La gratitud activa es la que transforma la visión y abre la puerta al juicio prudente. Checklist de decisiones. Antes de una compra, inversión o compromiso, plantéate 3 preguntas. ¿Esto honra mi propósito? ¿Aporta valor real o solo apariencia? ¿Podré sostenerlo sin desordenar mi vida? Si la respuesta a una es no, espera. La sabiduría valora demora y criterio. Destruir la semilla de la codicia y la envidia. El guión menciona destruir las semillas de la codicia y de la envidia. Eso implica acciones concretas. Reconocimiento temprano. Detecta la emoción en su fase inicial. Celos ante el éxito ajeno, deseo de comparación. Nombrarlo reduce su poder. Redirección práctica. Cuando sientas envidia, convierte ese impulso en curiosidad operativa. En lugar de resentir, pregunta, ¿qué hacen distinto? ¿Qué le puedo aprender? La sabiduría convierte la envidia en lección. Límites de exposición. Si ciertas conversaciones o redes alimentan tu codicia, limita tu contacto. No es renuncia al mundo, es preservar el juicio. Sabiduría y felicidad duradera. El guión asocia sabiduría con una felicidad estable, no con placer efímero. Esa felicidad proviene de decisiones coherentes, la paz de quien construye con criterio, la continuidad que nace cuando los actos encajan con principios. Menor volatilidad emocional. La sabiduría evita las reacciones extremas que desgastan. Un ánimo entrenado por la razón y la gratitud es más resistente. Prosperidad que perdura. Como dice el texto, la casa edificada con conocimiento verá sus habitaciones llenarse de riquezas. No es una promesa mágica, es un principio práctico. La coherencia trae oportunidades y hace que los recursos se estructuren y crezcan. Aplicaciones concretas diarias. Prácticas sin inventos. Siguiendo la lección, aquí van tools accionables que surgen directamente del mensaje del guión. 3 minutos matinales de intención. Antes de comenzar el día, escribe una intención. Hoy elijo actuar con sabiduría. Esto condensa la prioridad en tu mente. Regla de las 72 horas. Ante decisiones impulsivas de gasto o inversión, espera 72 horas. En este lapso evalúa con la lista de decisión. Propósito, valor, sostenibilidad. La pausa favorece el juicio. Caja de aprendizaje. Destina una pequeña porción de recursos, tiempo-dinero, exclusivamente a formación. Libros, cursos, mentores. El guión pone la adquisición de sabiduría por encima de posesiones. Invertir en tu mente cumple esa directriz. Ritual de cierre semanal. Cada domingo, revisa una lista. ¿Dónde fui gobernado por la envidia? ¿Qué decisiones crearon orden? ¿Qué pude mejorar?
El hábito de revisión convierte experiencia en sabiduría. Un punto crucial: sabiduría como escudo contra la ilusión del tener. La texto advierte indirectamente que tener no equivale a saber. La inteligencia filtra lo que verdaderamente merece atención. La persona sabia no acumula por acumulación, acumula con criterio. Por eso la frase «sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia» es esencial. Cuando la mente gobierna la relación con lo que tienes, el riesgo de pérdida, de abuso o de esclavitud material se reduce. ¿Cómo medir que estás aprendiendo la lección? El guión sugiere cambios internos visibles, señales prácticas, disminución de la ansiedad por compararte, mayor capacidad para decir no sin remordimientos, decisiones más lentas pero más certeras, hogar o negocio con estructuras que preservan valor, no solo apariencia, una sensación de plenitud menos dependiente de logros momentáneos. Cierre práctico de la lección 3. Hoy, acto concreto. Escribe una oración que sintetice tu propósito de sabiduría. Ponla en tu mesa. Ejemplo de formato. Ajústalo a ti. Busco entender antes que acumular. Mi intención es edificar con juicio. Repítela 3 mañanas seguidas y después cada vez que vayas a tomar una decisión relevante. La sabiduría no es un lujo intelectual, es la base operativa sobre la que se erige cualquier vida que perdure. Si aceptas esta lección y la practicas, tus posesiones dejarán de ser fines y se volverán herramientas para lo que realmente importa. Lección 4. Así como el hombre es en el fondo de su corazón, así es él. Esa frase corta encierra una ley elemental. El ser visible nace del mundo interior. No es mera metáfora poética, es la constatación de que la identidad íntima gobierna la vida externa. Si en el fondo de tu corazón hay miedo, vivirás con miedo. Si en el fondo hay escasez, experimentarás carencia. Si en el fondo hay rey, gobernarás como rey. Salomón no trata aquí de moralizar, describe una mecánica práctica y decisiva. Primero, ¿qué entendemos por fondo del corazón? En el lenguaje del texto, el corazón no es solo sentimiento, es el almacén de convicciones, imágenes, juicios y hábitos internos. Es el tribunal donde se forman las creencias profundas que sin ruido configuran tus reacciones, tus decisiones y a la larga, tu destino. Por eso Salomón dice que el hombre es según lo que yace allí, porque todo lo que nace en secreto termina manifestándose en el día a día. Segundo, la coherencia entre pensamiento y destino. El guión lo expone con brutal claridad. Si sientes pobreza en lo más profundo, tus actos reflejarán esa sensación y, por tanto, te mantendrán pobre. Si en el íntimo hay confianza y visión, tus elecciones sostendrán la prosperidad. No se trata de una fórmula mística, sino de una lógica. Las percepciones internas filtran las oportunidades, determinan el coraje para actuar y colorean la interpretación de los hechos. Dos personas ante la misma oferta pueden responder de modo opuesto según lo que albergan en su corazón. Tercero, el poder del lenguaje interior. Lo que te dices en soledad tiene peso ontológico. La repetición de juicios como no puedo, no merezco, no es para mí, va labrando un patrón que se autoconfirma. Salomón lo sugiere cuando contrasta reyes que piensan como reyes y pobres que piensan como pobres. La forma en que te hablas modela tu confianza y, por ende, tus actos. Cambiar la vida comienza por cambiar el discurso interior, no con consignas vanas, sino con afirmaciones que realmente se integren con la conducta. Cuarto, identidad antes que resultados. El texto nos obliga a redefinir prioridades. No persigas efectos sin causa. No pidas solo bienes, pide la manera de sostenerlos. No busques la apariencia sin trabajar el fondo. Si pretendes vestir la vida de prosperidad sin alinear tu corazón, lo externo será frágil, efímero y probablemente destructivo. La transformación verdadera exige que la base cambie. Primero el corazón, luego la casa. Quinto, prácticas coherentes para reformar el fondo del corazón, partiendo de las ideas del guión. Salomón no da recetas mágicas, pero su enseñanza apunta a hábitos concretos que pueden reconstruir el centro interior. Observación honesta. Dedica tiempo a escuchar lo que realmente crees sobre ti y sobre la vida.
Anota las frases que aparecen en tus momentos de soledad. No puedo, no merezco, siempre me pasa esto. Identificarlas es el primer paso para poder cambiar la pauta. Reescritura de la narrativa. Una vez identificadas las frases limitantes, cámbialas por otras que expresen el carácter que quieres forjar. Soy capaz de aprender. Puedo mejorar mi situación. Mi esfuerzo construye. No se trata de optimismo superficial, sino de reprogramación gradual del juicio interior. Actos que sostienen la nueva convicción. La palabra sola no basta. La idea debe acompañarse de acción que la confirme. Si te dices capaz, haz aquello que demuestra capacidad. Termina una tarea. Cumple una promesa. Aprende una habilidad práctica. Cada acto congruente alimenta la convicción hasta que deja de ser voluntad momentánea y pasa a ser naturaleza. Guardar el corazón. Evita exposiciones repetidas a mensajes que erosionen la nueva orientación, conversaciones que alimentan la queja, medios que celebran la desesperanza o entornos que empujan a la comparación destructiva. Salomón insiste en la relación entre lo que entra y lo que se instala dentro. Cultivar agradecimiento y generosidad. Aunque el guión no transforma la gratitud en métrica, la presenta como antídoto contra la pobreza interior. Quien agradece reconoce lo que tiene y se dispone a construir. La generosidad, a su vez, contrae la red del ego, ampliando la mirada hacia otros y rompiendo la estrechez de la escasez. Sexto, reencuadre de la pobreza y la riqueza como estados del corazón. La pobreza, en el sentido salomónico, no es meramente falta de dinero. Es la mentalidad que reemplaza el riesgo por la renuncia, el propósito por la comodidad. La riqueza verdadera comienza cuando el corazón adopta una postura creadora. Piensa en términos de aporte, de orden y de responsabilidad. Reyes piensan como reyes. Significa que el rey interior toma decisiones con visión, sacrifica comodidad por nobleza y asume la obligación de gobernar su propio mundo. Ese tipo de pensamiento dirige la vida hacia resultados duraderos. Séptimo, coherencia entre identidad y acción. No basta con desear ser diferente. Debes vivir como la persona que deseas ser. Salomón sugiere una armonía entre fondo y forma. Lo interior se revela en lo exterior y lo exterior refuerza lo interior. Si quieres ser hombre de integridad, practica actos pequeños de integridad cada día. Si quieres ser una persona próspera, adopta hábitos de orden y responsabilidad. La repetición de actos congruentes hace del ideal una costumbre, y la costumbre se convierte en carácter. Octavo, una advertencia práctica. Cambiar el fondo no es retocar una máscara, requiere paciencia y disciplina. No esperes resultados instantáneos que no tengan base interna. La inversión principal es privada. Construir convicciones firmes, reparar hábitos y sostener actos que confirmen la nueva identidad. Salomón muestra que la gran obra no es visible al inicio, se construye en silencio, en la constancia de pequeñas obediencias. Noveno, concreción para hoy. Toma una hoja y escribe la frase que describa el corazón que quieres tener. Hazla breve y accionable. Por ejemplo, mi corazón es constructor, no mendigo. O mi corazón piensa en abundancia responsable. Léela cada mañana y pon a la vista una acción pequeña que la confirme. Ordenar un espacio, cumplir una promesa, ayudar a alguien. Repite la operación durante semanas. Observa cómo la percepción del mundo empieza a cambiar. Décimo, cierre y responsabilidad. La lección de Salomón es exigente porque coloca el peso de la vida en la intimidad de cada quien. No puedes culpar siempre a las circunstancias si tu corazón sigue anclado en la escasez. La buena noticia es que allí está la potencia mayor. Trabajar en el fondo del corazón transforma todo lo demás. Si hoy decides cultivar una mente de rey, pensar con amplitud, con criterio y con servicio, la vida exterior terminará regulándose en consecuencia. Termina por ahora con una pregunta que no es retórica. ¿Qué guarda tu corazón cuando nadie te mira? Lo que respondas a esa pregunta será la ley que gobierne tus días. Sigue la lección, cambia el fondo y la forma de tu vida no tardará en obedecer. Lección 5. No corrijas al necio, que te odiará. Corrige al sabio,
y te amará. Salomón entrega aquí una enseñanza sobre discernimiento y sobre el manejo prudente de la palabra. La frase es directa y práctica. Hay ocasiones en las que la corrección no produce bien sino enemistad. Saber a quién y cómo corregir es tanto virtud como estrategia. Esta lección se vincula con otra advertencia del texto: mantener distancia de los chismosos y las palabras dañinas, porque las lenguas sueltas operan como pequeñas mordidas que penetran hasta lo más íntimo. Primero, entender la diferencia entre necio y sabio. El necio, en el lenguaje salomónico, no es solo el que carece de conocimiento, es el que no está dispuesto a aprender, que repite errores con orgullo y que convierte la corrección en rechazo. El sabio, en cambio, valora el aprendizaje y reconoce en la corrección una herramienta para crecer. Corregir, sin distinguir, transforma un intento de ayuda en un arma, que genera rencor. Corregir con discernimiento cultiva alianza. Segundo, la prudencia en la corrección. Salomón no exhorta a callar siempre. Enseña a medir. Corregir a quien no escucha es proyectar fuerza en una pared. La corrección eficaz nace de la oportunidad correcta, el tono adecuado y la receptividad del otro. La misma verdad, dicha sin sabiduría, hiere. Dicha con juicio, edifica. Por eso la regla práctica es: antes de corregir, evalúa si la otra persona está en un estado que permita recibir. Si la respuesta es no, abstente. O busca una forma más hábil y privada de acercamiento. Tercero, el peligro del chisme. El guión advierte que el chismoso trae chismes y los llevará luego a otros sobre ti. La metáfora de las palabras, que son como pequeños bocados, ilustra cómo lo que parece menor se introduce y corroe. El chisme fragmenta reputaciones, distorsiona realidades y crea redes de desconfianza. Protegerse del chisme no es cobardía social, es preservar la verdad y la estabilidad emocional propia y ajena. Cuarto, ¿cómo practicar la lección en la vida cotidiana? Acciones concretas alineadas con la enseñanza. 1. Filtrar antes de repetir. Cuando escuches una noticia de carácter personal o sensible, haz 3 preguntas antes de comentarla. ¿Es verdad? ¿Me corresponde divulgarla? ¿Va a mejorar algo si la comparto? Si alguna respuesta es negativa, cállala. 2. Evita la zona cómoda del rumor. No te conviertas en el canal que la gente utiliza para desahogarse a costa de terceros. Ofrece escucha, sí, pero no retransmitas sin verificar. 3. Corrección privada y con humildad. Si debes corregir, hazlo en privado, con hechos y desde la humildad. Expone el efecto observado, no una condena, y ofrece una alternativa práctica. El sabio valora la corrección que viene acompañada de respeto. 4. No reacciones a la provocación. El chismoso a menudo busca una respuesta que valide su versión. Guardar silencio o responder con preguntas como ¿tú cómo lo sabes? O ¿puedes compartir la fuente? Esto enseña al círculo a ser responsable. Quinto, la dimensión relacional de la corrección. Corregir bien fortalece relaciones. El sabio al que corriges te amará, porque reconoce tu interés real. Esto exige 2 condiciones: que tu motivación sea genuina y que la forma sea respetuosa. Corregir para humillar, para ganar autoridad o para mostrar superioridad no produce amor, produce resentimiento. Salomón nos recuerda que la ética de la palabra determina la calidad de nuestras alianzas. Sexto, señales prácticas para identificar cuándo no corregir. Antes de intervenir, observa. Si la persona está herida, humillada o a la defensiva, la corrección pública puede romperla. Si repite conductas sin mostrar arrepentimiento o apertura, la insistencia puede solidificar un muro de rechazo. Si el entorno es el de la cháchara, gente que solo busca escándalo, tu intervención será absorbida por el ruido. En esos casos, la mejor corrección es la retirada o la acción ejemplar que desplace el rumor. Séptimo,
Transformar el entorno. Salomón aconseja apartarse de quienes propagan chismes. Lo mismo se aplica a la cultura de un grupo. Si lideras, establece normas. No toleres la difusión de rumores. Promueve la verificación y la conversación enfocada en soluciones. Un clima que valora la verdad y la discreción multiplica la confianza y reduce fracturas. Octavo. Ejercicios prácticos de entrenamiento vocal y moral. Regla de las 24 horas. Ante un rumor, no lo comentes por 24 horas. Muchas historias se desvanecen o se clarifican con tiempo. 2. Pregunta en lugar de acusación. En vez de afirmar, pregunta, ¿cómo lo sabes? O, ¿puedes compartir la fuente? Esto enseña el círculo a ser responsable. 3. Diario de palabras. Registra una semana tus intervenciones donde hablaste de otros. Evalúa cuántas veces aportaste construcción y cuántas al rumor. Ajusta tu conducta con propósito. Noveno. La lección sobre la obra interior. Evitar el chisme y corregir con prudencia también exige cultivar la humildad y controlar la lengua. El que domina su palabra cultiva paz y evita enemistades que drenan energía y tiempo. Salomón, al advertir sobre el daño del chisme y la necedad, nos muestra que la virtud del silencio y la disciplina de la corrección son fundamentos de la sabiduría. 10. Cierre práctico. Hoy, establece una norma personal. La próxima vez que enfrentes una conversación potencialmente dañina, aplica la pausa, verifica la información y decide si lo que dirás contribuirá al bien. Si vas a corregir, hazlo en privado y con motivos constructivos. Si vas a guardar silencio, hazlo como acto de prudencia, no de cobardía. La enseñanza de Salomón no es hedonista, es estratégica. Protege tu vida y tus relaciones eligiendo cómo y con quién usas tu palabra. Corregir puede edificar. Corregir mal, destruye. Aprende a distinguir y actuar con la medida que la sabiduría exige. Lección 6. Hijo mío, guarda las enseñanzas de tu padre y los consejos de tu madre. Llévalos siempre en tu corazón. Proverbios 6, 20 al 22. Y la sombra de la desobediencia en la vida de Salomón. Esta lección une dos verdades que el guión expone con crudeza. La primera es el valor perdurable de la instrucción parental. La segunda, la fragilidad humana aún en quienes poseen la mayor sabiduría cuando abandonan esa instrucción. Comencemos por la primera rama del consejo: guardar las enseñanzas de los padres. El mensaje es simple y al mismo tiempo profundo. Las palabras de padre y madre no son meros consejos puntuales, son depósitos de experiencia, marcos morales y herramientas prácticas para navegar la vida. Salomón pone ese mandato temprano porque sabe, y lo que nos transmite el texto, que la transmisión intergeneracional es un canal directo de prudencia. Lo que otros ya aprendieron puede evitarte errores costosos. Llévalas siempre en tu corazón indica que la instrucción debe integrarse hasta volverse guía interna. No basta con escuchar de vez en cuando, hay que interiorizar. ¿Por qué es tan decisivo este punto? Porque la vida se compone de miles de elecciones pequeñas que, acumuladas, determinan destinos. Los padres, por su experiencia, suelen ofrecer atajos, aprendizajes sobre respeto, trabajo, límites, prioridades. Salomón, que fue autor de Proverbios y conocedor de la naturaleza humana, eleva ese mandato a ley. La obediencia prudente protege y ordena la vida. Guardar esas enseñanzas no es sumisión ciega, es reconocer la sabiduría práctica en quien te crió, no por título, sino por experiencia, y usarla como brújula. Ahora la segunda rama, la advertencia implícita en la caída de Salomón. El guión no oculta la ironía trágica. A pesar de su sabiduría, Salomón no siempre permaneció en obediencia a Jehová. Se nos dice con claridad que, contraviniendo una norma divina que prohibía a los reyes tener muchas esposas, Salomón se casó con cientos de mujeres, muchas de las cuales adoraban dioses falsos. El resultado fue la erosión de su fidelidad. Las esposas lo alejaron poco a poco de la fe que le dio a la sabiduría. La consecuencia anunciada fue severa. Su familia perdería gran parte del reino. Solo la promesa que Dios había hecho a David
salvó el total del desastre. Este episodio trae una enseñanza contundente. La sabiduría intelectual no sustituye la fidelidad a las pautas que sostienen lo esencial. Salomón, a pesar de su entendimiento, mostró que los hábitos del corazón y las elecciones de la vida cotidiana son decisivos. Uno puede conocer las leyes del buen gobierno y, sin embargo, ser arrastrado por apetitos o compromisos que, acumulados, socavan la estructura entera. La advertencia es directa. La instrucción que no se practica se vuelve letra muerta. La obediencia abandonada abre grietas que la sabiduría sola no taponará. De este cruce de mandato y caída, nacen varias enseñanzas prácticas que el texto invita a considerar. Primero, la humildad frente al aprendizaje. Guardar la enseñanza parental exige reconocer que no lo sabes todo y que la experiencia de otros puede salvarte de errores. La humildad es condición para recibir. Quien presume de autosuficiencia hace frágil su trono interno. Segundo, vigilancia frente a las influencias. El guión subraya cómo las esposas y sus prácticas ajenas fueron el vehículo por el cual Salomón se apartó. No se trata de una condena social amplia, sino de la enseñanza de que las influencias repetidas moldean el corazón. La prudencia exige evaluar no solo lo que se aprende en libros, sino también lo que te introducen en la vida cotidiana. Costumbres, devociones y ritmos que pueden reorientarte. Tercero, coherencia entre principios y praxis. El mandato de guardar las enseñanzas implica traducirlas en hábitos, horarios, prioridades, límites, ritos de familia que sostengan la orientación moral. No basta con memorizar proverbios, hay que construir prácticas que los hagan visibles y resistentes a la presión del tiempo y los apetitos. Cuarto, el guión conecta este tema con otra máxima práctica. Los planes bien pensados son pura ganancia, los planes apresurados son puro fracaso. Proverbios 21:5. Aquí aparece la relación entre prudencia y resultados. La obediencia a la enseñanza parental favorece el planeamiento cuidadoso. La prisa, muchas veces alimentada por impulsos o por la búsqueda de gratificación inmediata, conduce a errores que erosionan lo construido. Salomón en la narración nos muestra que la prosperidad y la fidelidad requieren previsión y paciencia. Quinto, varios pasos concretos derivados de la lección, siempre fieles a las ideas del guión. Conserva las voces de enseñanza. Mantén un registro de los consejos que han probado ser útiles. No los trates como anécdotas, transfórmalos en reglas prácticas para la vida diaria. Haz una comprobación de coherencia. Revisa si tus decisiones actuales armonizan con los mandatos esenciales que aprendiste en casa o en tus mentores. Cuando hay disonancia, actúa para corregirla. Protege tu núcleo. Si ciertas relaciones o costumbres comienzan a desviar tus prioridades más íntimas, marca límites. La fidelidad a la orientación que te sostiene es una forma de prudencia. Planifica con calma. Ante decisiones relevantes, aplica la regla de la deliberación que sugiere el proverbio. Invierte tiempo en pensar, consultar y prever. Los planes apresurados son la antítesis de la sabiduría. Sexto, una reflexión final que enlaza ambas caras de la lección. La sabiduría que protege la vida no se reduce a discursos brillantes, se expresa en una vida que cuida sus raíces. Salomón recibió sabiduría porque la pidió en su juventud. Sin embargo, la pérdida parcial de su reino recuerda que la sabiduría debe cultivarse y mantenerse con obediencia continua. El mensaje es exigente pero esperanzador. Puedes honrar las enseñanzas recibidas y con ellas edificar una vida sólida. Si resbalas, el mismo guión sugiere la posibilidad de corregir a tiempo mediante retorno a la obediencia y planificación consciente. Para cerrar esta parte, toma una tarea práctica inspirada en el guión. Escribe 3 enseñanzas que recuerdes de tu padre o madre o de tus mentores y plantea una acción concreta esta semana para poner una de ellas en práctica de forma visible. Hazlo no como ejercicio teórico, sino como acto de obediencia que fortalece la base de tu vida. Lección 7. No vayas a la guerra sin consejo de sabio. La victoria depende de que tengas muchos consejeros. Proverbios 24:6. Y el juicio que confirmó la importancia del consejo. Salomón no solo enseñó acerca del valor de la sabiduría en abstracto, lo convirtió en praxis de gobierno. Esta lección une 2 ideas esenciales del guión: la necesidad de deliberación colectiva antes de la acción decisiva y el poder de la inteligencia aplicada en situaciones críticas. El proverbio advierte contra la arrogancia del que actúa solo. El episodio de las 2 mujeres ante el rey demuestra, en la práctica,
Cómo la mente ordenada y el juicio entrenado resuelven lo que la fuerza o la prisa no pueden. Primero, la razón del mandamiento. No vayas a la guerra sin consejo de sabio. No es un llamado a la indecisión, es un reconocimiento de que la complejidad humana y las consecuencias profundas exigen más que impulso. La guerra, entendida aquí, tanto literal como simbólicamente, cualquier gran decisión que afecte vidas o patrimonios, trae riesgos que la experiencia colectiva reduce. Los consejeros aportan perspectiva, corrigen sesgos y previenen errores de juicio. Salomón eleva la pluralidad de voces calificadas como un factor decisivo para la victoria. Segundo, la experiencia de Salomón como ejemplo vivo. El guión recuerda que gracias a su sabiduría alcanzó fama y que, en un juicio famoso, supo discernir la verdad entre dos reclamaciones aparentemente iguales. Cuando dos mujeres reclamaron la maternidad del mismo niño, el rey propuso acortar al niño por la mitad. La reacción de una mostraba indiferencia, la de la otra, amor genuino. Ese instante no fue un acto de crueldad, sino una estrategia de juicio. La historia ilustra cómo la sagacidad, a veces expresada en un acto provocador, revela la realidad cuando la evidencia objetiva falta. Más aún, muestra que la inteligencia aplicada produce orden donde la fuerza bruta solo escalaría el conflicto. Tercero, ¿qué significa tener muchos consejeros? No se trata simplemente de acumular opiniones, se trata de reunir perspectivas diversas, pero compatibles con la verdad y la disciplina. Un consejo efectivo conjuga experiencia práctica, prudencia moral y claridad estratégica. Salomón no buscó aduladores, buscó juicio. El proverbio alerta contra la compañía de quienes halagan o repiten lo obvio. La multitud de consejeros valiosos aporta pesos y contrapesos. Uno señalará el riesgo legal, otro el costo humano, otro la logística. Juntos, forman un mapa más completo de la realidad. Cuarto, ¿cómo elegir consejeros según las ideas del guión? Basándonos en el espíritu del texto, aquí hay criterios coherentes con la enseñanza salomónica para conformar un consejo que realmente ayude. 1. Integridad, antes que encanto. Valora la rectitud y la honestidad sobre la popularidad. Los sabios de verdad corrigen con rigor, no con complacencia. Experiencia práctica. Busca quienes hayan enfrentado problemas similares. La experiencia probada es un atajo para discernir errores comunes. Diversidad funcional. Un buen consejo incluye distintas perspectivas. Quien entiende el costo, quien entiende la gente, quien prevé consecuencias éticas, pero todos deben honrar la búsqueda de la verdad. Coraje para disentir. Prefiere voces que no teman contradecir cuando la evidencia lo exija. La unanimidad cómoda suele ser señal de conformismo, no de juicio. Lealtad al bien común. Los consejeros deben colocar el interés colectivo por encima del ego. La lealtad a la verdad y al propósito evita manipulaciones. Quinto, la arquitectura del consejo. Salomón aplicó estructuras, ley, ritual y método para deliberar. Tú puedes construir lo mismo en tus decisiones importantes sin inventar ceremonias. 1. Reunión previa con propósito claro. Antes de decidir, convoca con una agenda, objetivos, criterios de éxito, factores de riesgo. Escucha estructurada. Deja tiempo para que cada consejero exponga su visión sin interrupciones. La escucha ordenada revela matices que la discusión caótica puede ocultar. Evaluación por criterios. Sometan las opciones a preguntas concretas. ¿Qué ley o principio respalda esta opción? ¿Quiénes se beneficiarán y quiénes podrían resultar dañados? ¿Qué impacto tendrá en el largo plazo? Decisión responsable. Tras la deliberación, la autoridad que decide debe hacerlo con humildad, reconociendo el consejo recibido. Esa transparencia fortalece la cohesión y la responsabilidad. Sexto, la lección moral del juicio de Salomón. La famosa resolución no fue solo astucia, fue una prueba de carácter y prioridad. El precoz discernimiento valoró la vida por encima del derecho formal. Esa decisión elevó la justicia sobre la letra fría.
El guión subraya que los sabios son más poderosos que los fuertes y que los que buscan conocimiento se hacen cada vez más fuertes. La fuerza se multiplica cuando está guiada por la inteligencia. Sin ella, la fuerza queda desperdiciada o destructiva. Séptimo, el peligro del consejo erróneo. No todo consejo es sabio. El texto advierte implícitamente sobre los aduladores, los interesados y los superficiales. Aceptar consejo por afinidad emocional o por miedo a la soledad es un riesgo. Por eso la multiplicidad de consejeros no sustituye la prudencia en su selección. Mejor pocos buenos que muchos complacientes. Octavo, prácticas concretas, fieles al guión para incorporar la lección en tu vida. Lista de consejeros confiables. Identifica por escrito 3 personas cuya opinión respetas y que han demostrado juicio. No son necesariamente más cercanos, sino comprobados. Simulacros de decisión. Antes de ejecutar un plan importante, simula en voz alta las objeciones que podrían surgir. Pide a tu consejo que haga el rol de fiscal crítico. Reunión de verificación. Tras una decisión, convoca revisión a plazo definido. Examina resultados. Reconoce errores. Aprende. La sabiduría se practica con retroalimentación. Honora la verdad aunque duela. Si el consejo muestra que tu plan es erróneo, corrige pronto. La rapidez para rectificar evita daños mayores. Noveno, liderazgo y humildad. Salomón demuestra que quien ejerce autoridad no renuncia a la humildad de aprender. El verdadero líder no teme consultar, sabe que su responsabilidad, la paz del pueblo, la justicia de la corte, la unidad del reino, exige prudencia. La victoria en consecuencia no es fruto del orgullo solitario, sino del gobierno sabio que escucha y decide. Décimo, tarea práctica inspirada en el guión. Hoy, ante la próxima decisión relevante, aplica esta regla. Convoca al menos a 2 personas de confianza distintas entre sí. Uno que sea práctico, otro que sea crítico en visión, y somete la decisión a sus preguntas. No por miedo a ser menor, sino por la aspiración a ser mayor en juicio. La lección 7 no es una técnica administrativa, es una ética de la deliberación. Salomón nos muestra que la victoria real se gana cuando la acción nace de consejo, cuando la fuerza se subordina al juicio y cuando la justicia prevalece sobre la prisa. Construir tu círculo de consejeros es construir tu capacidad para ganar sin destruir. Lección 8. El que es precavido guarda comida durante el verano. El que duerme en la siega, avergonzado quedará. Proverbios 10:4. Salomón usa imágenes sencillas y campesinas para revelar una ley que atraviesa todas las épocas. La previsión es la madre de la seguridad y del respeto. La negligencia y la pereza son el camino directo a la vergüenza. Guardar durante los tiempos de abundancia no es austeridad por disciplina, sino sabiduría práctica. Es anticipar la fluctuación natural de la vida y estructurar tu existencia para que las estaciones adversas no te quiebren. Primero, la metáfora y su alcance. La comida durante el verano alude a la capacidad de prever necesidades futuras y actuar en el presente para satisfacerlas. El verano simbólicamente representa épocas de provisión, la cosecha y la abundancia. Si durante ese tiempo no te ocupas de juntar reservas, llegará la cosecha vacía, y la necesidad golpeará cuando todo parezca menos complaciente. La vergüenza del dormitar en la siega es el resultado visible de la desidia. Quien no guarda en su día, pedirá en el de mañana. Segundo, la dimensión moral y social. Salomón no plantea solo una recomendación económica, establece una ética de responsabilidad. Ser precavido es responder con madurez a la realidad de la vida humana. Nadie controla todas las variables, pero todos podemos preparar el suelo donde lo imprevisible toque. Además, la previsión protege a los que dependen de ti. Familia, equipo, comunidad. El que guarda honra su rol, el que dilapida renuncia a su deber. Tercero, el ejemplo humano planteado en el guión. Se menciona a John Rockefeller y cómo su madre le educó con proverbios, recordándole la importancia del ahorro.
Esa referencia, tal como aparece en el texto que recibiste, subraya una verdad concreta. Las lecciones tempranas sobre previsión forman hábitos que perduran. No es azar que alguien enseñado a guardar y planear pueda, con constancia, posicionarse en lugares de influencia. El guión usa esa conexión para mostrar que la preparación práctica en la infancia produce frutos en la vida adulta. Cuarto, la relación entre previsión y oficio. Salomón vincula el hábito de guardar con la capacidad de sobresalir en el trabajo, la misma raíz que aparece en «Ves a ese hombre esforzándose, delante de reyes estará». Proverbios 22-29. Previsión y esfuerzo van de la mano. Quien guarda no solo por ahorrar, sino por sostener su vocación, demuestra disciplina. Esa disciplina es la que hace visible a la persona competente frente a quienes deciden o premian el mérito. Quinto, varias consecuencias prácticas que el proverbio sugiere sin añadir nada ajeno al guión. 1. La previsión evita la dependencia humillante. 2. La preparación permite aprovechar oportunidades inesperadas. Quien tiene reservas puede invertir o responder con rapidez. 3. La reputación se construye en la constancia. La gente confía en quien demuestre previsión y trabajo continuo. 4. La vergüenza de la negligencia se paga en relaciones rotas, créditos negados y en la pérdida de tranquilidad interior. Sexto, ¿cómo practicar la lección hoy? Procedimientos fieles a la intención del guión, sin inventar detalles ajenos. 1. Haz una lista de provisiones relevantes. No solo comida. Piensa en recursos clave para tu contexto. Liquidez básica, herramientas de trabajo, conocimientos prácticos. Anota lo que necesitarías si la temporada cambiara. 2. Establece un hábito de reserva. Cada vez que tengas abundancia, un ingreso extra, una venta, un ahorro imprevisto, aparta una porción para la reserva. No es necesario fijar reglas arbitrarias. Decide un criterio que puedas sostener. 3. Planifica por estaciones. Si tu trabajo tiene ritmos, identifica las épocas de mayor y menor demanda. Distribuye tus esfuerzos y tu provisión en función de ese calendario. 4. Evita el derroche que genera vergüenza. Revisa gastos repetitivos que ofrecen satisfacción momentánea, pero erosionan la capacidad de guardar. Pregunta antes de gastar. ¿Esto fortalece mi provisión o la debilita? 5. Transmite la lección. Si tienes familia o equipo, comparte la práctica. La previsión se multiplica cuando es cultural, no solamente individual. 7. Actitud y disciplina. La previsión exige freno a la inmediatez. No es solamente ahorro mecánico, es entrenar la voluntad para privilegiar el bien futuro sobre la gratificación instantánea. Esa disciplina no reprime la vida, la robustece. Salomón lo dice con crudeza. La vergüenza de la falta es consecuencia directa del ocio en el tiempo de cosecha. 8. Ejercicios concretos para entrenar la previsión sin fórmulas rígidas. 1. Inventario estacional. Elige un día del mes para listar recursos y faltantes. Actualiza y actúa. 2. Pequeñas reservas visibles. Crea una caja o cuenta etiquetada reserva y camuflar la tentación de usarla para gastos no esenciales. 3. Rutina de ahorro tras exceso. Si recibes un ingreso extraordinario, separa primero la porción de reserva antes de gastar el resto. Esto hace que la provisión crezca sin que la sensación de privación sea constante. 4. Revisión trimestral. Cada 3 meses verifica si tus reservas alcanzan la meta mínima que te da tranquilidad. Ajusta hábitos y no. 9. El vínculo entre previsión y honor. Guardar no se reduce a interés personal. Es un acto honorable. El hombre precavido honra la promesa tácita de la responsabilidad. Con su acción, protege a otros y demuestra reliabilidad. En sociedades y en empresas, esa reputación se traduce en confianza, crédito y oportunidades. Salomón en sus proverbios plantea que la prudencia es fundamento tanto de la seguridad como del respeto social. 10. Tarea práctica alineada con el guión. Hoy escribe una vista breve de 3 recursos que, si faltaran mañana, afectarían tu estabilidad. Decide una acción inmediata para empezar a reservar alguno de ellos, aunque sea mínima, y hazla visible. Una nota en la nevera, una transferencia pequeña,
o una caja cerrada. La previsión comienza con un acto pequeño sostenido en el tiempo. 10. Epílogo. La enseñanza de la lección 8 no es austeridad sin vida, es previsión con propósito. Guardar en temporada no es privarte del verano, sino asegurar el otoño y el invierno de tu vida con dignidad. La sabiduría de Salomón, transmitida de padres a hijos en el ejemplo de la madre de Rockefeller, apunta siempre a formar hábitos que sostienen la grandeza cotidiana. Lección 9. Mira a la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos y sé sabio. Proverbios 6, 6 al 8. Trabaja con inteligencia. Salomón, con su estilo directo y práctico, usa la imagen humilde de la hormiga para hablarnos de una verdad esencial. La diligencia no es solo labor física, es trabajo inteligente, previsión y disciplina aplicada. La invitación no es a un activismo ciego, sino a observar un modelo. La hormiga no tiene gobernador ni supervisor. Sin embargo, prepara su provisión en tiempo de abundancia y organiza su esfuerzo conforme a un ciclo que garantiza supervivencia y prosperidad. Primero, la esencia de la lección. La hormiga simboliza 4 cualidades que el proverbio destaca de manera implícita: previsión, guardar en verano; iniciativa, no espera órdenes; constancia, trabaja según estaciones; organización, divide tareas y crea reservas. Salomón nos exhorta a aprender de ese patrón. No basta con trabajar duro en el momento. Hay que estructurar el trabajo para que genere resultado sostenido. Segundo, ¿por qué trabajar con inteligencia y no solo con esfuerzo? El guión recalca que observar a la hormiga es aprender a usar lo disponible sin excusas. La inteligencia aplicada al trabajo consiste en ver las estaciones de tu propia vida y oficio, identificar cuándo producir, cuándo almacenar, cuándo invertir en capacidades, cuándo descansar y cuándo expandir. El perezoso, en cambio, actúa por impulso o por comodidad y paga el costo cuando llega la escasez. La diferencia entre ambos no solo es ética, es pragmática. La persona que trabaja con inteligencia multiplica su esfuerzo porque lo canaliza. Tercero, componente colectivo y personal. La hormiga es también metáfora de colaboración organizada. Aunque el proverbio subraya la iniciativa individual, la lección se trasladó de forma natural a equipos y comunidades. Planificar juntos las estaciones, distribuir tareas según fortalezas y crear reservas comunes aumenta la resiliencia. A nivel personal, trabajar con inteligencia requiere conocer tus límites y apoyarte en otros cuando corresponde, sin delegar la responsabilidad última. Cuarto, prácticas concretas extraídas fielmente del espíritu del guión, sin añadir elementos ajenos. Mapea tus estaciones laborales. Define cuándo en tu año hay mayor entrada de trabajo y cuándo caen las oportunidades. Planea acciones específicas para cada estación: producir, guardar, aprender, buscar clientes, innovar. Reserva mínima automática. Como la hormiga guarda comida en verano, establece una regla simple. Cada ingreso extra o cada mes con superávit aparta una porción para reserva operativa. Esto evita que la primera urgencia consuma todo. Divide y organiza tareas. Si un proyecto parece inmenso, desmenúzalo en acciones pequeñas con fechas. La hormiga no intenta cargar todo a la vez. Acumula paso a paso. Iniciativa sin excusas. No esperes condiciones perfectas ni permisos indefinidos. Actúa sobre lo que sí puedes hacer hoy: aprender una habilidad, contactar un cliente, mejorar un proceso. Rutina de mantenimiento. La hormiga trabaja constantemente. Mantén rutinas diarias o semanales que sostengan el progreso. Inventarios, llamadas de seguimiento, revisión de metas. La disciplina convierte el esfuerzo aislado en avance acumulativo. Quinto, inteligencia aplicada a la inversión del tiempo. El guión sugiere que la diferencia entre el que prospera y el que no muchas veces radica en la forma de administrar el tiempo.
La hormiga gestiona ciclos, trabajo intenso y reservas. Aplica esto a tu agenda. Bloquea horas para tareas de alto impacto. Reserva tiempos para formarte y evita la dispersión. Un día bien gobernado por prioridades rinde más que 10 horas de improvisación. Sexto, el antídoto contra la pereza moderna. Hoy, la pereza a menudo se disfraza de esperar el momento perfecto, buscar inspiración o consumir información sin aplicar. La hormiga nos obliga a reconocer que la perfección rara vez llega sola. La preparación deliberada y el hábito de actuar hacen surgir las oportunidades. Por eso Salomón vincula ver a la hormiga con aprender sabiduría práctica. Actuando hoy aseguras el mañana. Séptimo, trabajo inteligente en equipo y en negocio, coherente con el mensaje del guión. En un negocio o en un proyecto, implicar la sabiduría de la hormiga implica planificación estacional de inventarios y demanda, asignación clara de responsabilidades para evitar solapamientos y pérdidas, creación de reservas financieras o de recursos para aprovechar oportunidades o sostener crisis, entrenamiento continuo para que cada miembro pueda asumir tareas críticas cuando sea necesario. Octavo, hábitos y ejercicios prácticos para comenzar directamente derivados de la lección. Registro de actividad durante 7 días. Anota en qué empleas tu tiempo y qué actividades producen resultados. Al final de la semana, identifica un hábito improductivo que puedas eliminar. Pequeño plan de provisión. Elige un recurso, dinero, insumos, tiempo de aprendizaje y define una meta de reserva mínima para los próximos 6 meses. Establece la primera acción hoy. Bloques de trabajo enfocado. Aplica sesiones de 60 a 90 minutos para tareas claves. Evita multitarea. La concentración repetida es la cadena que la hormiga forma con sus actos. Revisión estacional. Cada 3 meses, revisa el estado de tus reservas y ajusta tu plan para la próxima estación. Noveno, la dimensión ética del trabajo inteligente. Salomón no glorifica la actividad por sí misma. Su llamado es a la responsabilidad. Trabajar como la hormiga tiene una dimensión moral. Protege a dependientes, contribuye a la comunidad y honra el deber. La diligencia, cuando no es egoísta, construye reputación y confianza. Por eso la lección no es solo productiva, es formativa. Décimo, hoy identifica una cosa que puedes empezar a guardar o preparar. Puede ser una suma pequeña, un material clave o una hora de formación semanal. Decide la acción inicial y ponla en tu calendario. La hormiga no espera, comienza con lo posible y deja que la repetición haga el resto. La advertencia de Salomón es clara y vigente. No duermas en la siega. Aprende de la hormiga. Trabaja con inteligencia, organiza tu esfuerzo, guarda en tiempo de abundancia y transforma la constancia en seguridad. Si lo haces, tus acciones de hoy sostendrán tus estaciones futuras. Lección 10. ¿Hasta cuándo perezoso estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Proverbios 6, 9. La llamada a la acción. Salomón cierra su enseñanza con una exigencia clara. No basta con saber, observar y planear. La sabiduría sin obra queda estéril. Esta lección es la culminación práctica de todas las anteriores. Si has aprendido a gobernar tu mente, a pedir discernimiento, a formar consejo, a prever estaciones, a trabajar con inteligencia y a cuidar el fondo del corazón, ahora te toca convertir ese marco en actos concretos. El profeta no sermonea por sermonear. Te confronta con la realidad de que la inacción transforma la potencialidad en pérdida. Primero, sentido profundo de la exhortación. La metáfora del sueño señala la pasividad que se disfraza de espera. Muchos esperan señales, condiciones perfectas o inspiración que nunca llega. Salomón distingue entre descanso restaurador y postergación crónica. El primero es sabiduría, la segunda es obstáculo. La lección ordena: levántate y actúa con la disciplina que sustenta el propósito. Segundo, acción como continuación de la sabiduría.
Las 10 lecciones anteriores no son piezas sueltas, forman una cadena. La acción justa se alimenta de propósito, de gobernar el pensamiento, de consejo, de previsión y de trabajo inteligente. Por eso actuar sin ley es temerario, y saber sin acción es inútil. Salomón exige que la mente, el corazón y la mano trabajen en conjunto. El que ha construido el fundamento ahora debe edificar. Tercero, la naturaleza práctica del actuar. Actuar no significa solamente hacer algo por hacer, es elegir movimientos que están alineados con el propósito definido. El esfuerzo improvisado dispersa energía. La acción sabia convierte pasos pequeños y constantes en avances irreversibles. Por eso la insistencia salomónica sobre no dormir en la siega apunta a transformar la intención en rutina, y la rutina en resultado. Cuarto, señales de que has caído en el sueño improductivo. Fíjate si reconoces alguno de estos rasgos, todos coherentes con el espíritu del guión. Postergar sistemáticamente decisiones importantes, justificar la falta de avance en términos de falta de tiempo o perfecta condición, consumir conocimiento sin aplicar ninguno, cambiar de objetivo con frecuencia sin concluir nada. Estas actitudes revelan que el sueño no es descanso, sino evasión. Quinto, pasos prácticos fieles al mensaje para vencer la inacción y empezar a construir hoy. 1. Define una acción inmediata y mínima. Escoge un paso tan pequeño que no puedas excusarte de hacerlo. Por ejemplo, redactar una frase que exprese tu propósito, ordenar un espacio de trabajo, escribir el primer correo. La grandeza nace de la constancia en lo mínimo. 2. Compromiso por plazo. Planta un plazo concreto para la primera revisión. Por ejemplo, 90 días para medir avance real. No es un capricho, es un periodo suficiente para crear hábito y ver resultados. 3. Desglose de tareas. Divide tu meta en acciones semanales. Esto evita la parálisis ante lo vasto. Si tu objetivo es construir un proyecto, determina la primera tarea de la semana y cúmplela. 4. Regla de los 5 minutos. Cuando la resistencia aparezca, haz algo por 5 minutos. Muchas veces, la entrada rompe la barrera y la tarea se completa. 5. Revisión y ajuste. Cada semana revisa lo hecho. Mantén lo que funciona, corrige lo que falla. La acción inteligente se retroalimenta con la reflexión. 6. Cuenta con otros. Mantén un consejero o un compañero responsable que pregunte por tu avance. La rendición de cuentas multiplica la probabilidad de cumplimiento. 7. La dimensión moral del levantarse. Salomón interpreta la inacción no solo como pérdida económica, sino como traición a la oportunidad y al don recibido. Levantarte es responder con gratitud a lo que has aprendido y a lo que eres capaz de construir. La acción responsable honra las enseñanzas parentales, la sabiduría interior y el deber con quienes dependen de ti. 8. Pequeños rituales para sostener la acción diaria, derivados del guión y coherentes con sus principios. Mañana de propósito. Al despertar, repite tu objetivo en voz clara y luego elige la primera tarea del día que lo avance. Bloque de trabajo sagrado. Reserva un bloque de tiempo sin interrupciones para la tarea más importante. Protege ese tiempo como si fuera un deber ineludible. Cierre con reflexión. Al terminar el día, anota una lección. ¿Qué me enseñó hoy mi acción? ¿Qué ajustaré mañana? La lección alimenta la próxima obra. 9. Consecuencias de la acción sostenida. La práctica sostenida transforma la percepción, el estatus y la realidad material. Actuar con sabiduría multiplica oportunidades, atrae confianza y produce crecimiento que suele parecer lento desde adentro, pero evidente desde afuera. Salomón no promete atajos, promete que la obediencia a la acción alineada con ley produce resultados duraderos. 10. Has recorrido 10 lecciones que forman un sistema. Compañía sabia, evitar la ira, adquirir sabiduría, gobernar el corazón, corregir con prudencia, guardar la enseñanza, consultar consejo, prever, trabajar con inteligencia y finalmente actuar. La última es la que pone en movimiento todas las anteriores.
Ahora corresponde que cada lección viva en tus hechos. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si este recorrido te ayudó, te invito a continuar la práctica. Comparte este contenido con alguien que necesite despertar, porque la sabiduría se multiplica cuando se transmite. Si quieres apoyar el canal y transformar más vidas, suscríbete, dale like y deja un comentario breve afirmando tu compromiso. Hoy te propongo una frase nueva para escribir y declarar con convicción en los comentarios. Me levanto y construyo mi propósito. Comenta eso si estás dispuesto a tomar al menos un paso hoy. Al hacerlo, te comprometes públicamente y activas tu propia responsabilidad para cambiar. No prometo milagros instantáneos. Sí, te aseguro que la obra diaria y la obediencia a estas leyes producen transformación real con el tiempo. Si quieres que continúe desarrollando estos temas, suscríbete para no perder las próximas entregas. Gracias por tu tiempo, por tu atención y por elegir este camino de sabiduría y acción. Hasta la próxima.